Bienvenidos a Voces que Conectan, el podcast donde hablamos de cómo el lenguaje, la tecnología y la cultura se cruzan y nos ayudan, o a veces nos complican, a comunicarnos en un mundo que cambia a toda velocidad. Hoy queremos abrir la conversación sobre la traducción asistida por inteligencia artificial, una herramienta que está revolucionando no solo la manera en la que traducimos, sino también la forma en la que construimos puentes entre distintas realidades culturales. La IA ya forma parte del día a día en la traducción. Nos ahorra tiempo, nos permite acceder a información al instante y hace que personas de diferentes idiomas puedan entenderse mucho más fácilmente. Pero junto a estas ventajas, también aparecen preguntas importantes sobre su impacto en nuestras prácticas, en nuestras culturas y en la responsabilidad que asumimos al usarlo. En este episodio vamos a mirar este tema desde tres contextos muy distintos. Italia, con su fuerte sentido de identidad lingüística; Perú, donde conviven varias lenguas y la interculturalidad es parte de la vida cotidiana; y Polonia, un país que ha visto cómo la tecnología transforma rápidamente su forma de traducir y comunicarse. Comparar esas realidades nos permite entender no solo cómo funciona la traducción con IA, sino también cómo cada sociedad la percibe, la adapta o incluso la cuestiona. Cada perspectiva aporta sus propios matices, preocupaciones y formas de relacionarse con el lenguaje. Gracias por acompañarnos hoy en esta conversación sobre cómo la IA está reconfigurando nuestras fronteras lingüísticas y culturales. Y ahora sí, le doy el pase a mi compañero Andrea, que nos va a introducir la primera parte del tema. Viajemos ahora al corazón de Europa, concretamente a Italia y Polonia. ¿Por qué nos fijamos en ellos? Porque son el escenario perfecto para entender un dilema actual, el choque entre la traducción y la interpretación profesional y el uso ético de la inteligencia artificial. Al ser miembros de la Unión Europea, ambos países juegan bajo las mismas reglas, unas reglas que cambiaron para siempre el pasado 13 de marzo de 2024. Ese día se aprobó la Ley de Inteligencia Artificial, la primera norma integral de este tipo en todo el mundo. ¿Y qué dice esta ley? Imaginad una pirámide. La ley clasifica a la inteligencia artificial según el riesgo que implica. En la parte más alta de la pirámide tenemos al riesgo inaceptable, que está prohibido, y luego el alto riesgo. Aunque la inteligencia artificial generativa, la que usamos para crear textos, no suele considerarse de alto riesgo de por sí, la ley nos pone una condición innegociable, la transparencia. Y aquí es donde nuestros traductores e intérpretes, tanto en Italia como en Polonia, deben tener muchísimo cuidado. La ley es clara. Si se usa en la inteligencia artificial, es necesario decirlo, pero el problema real es el copyright. Pensemos en esto un momento. Cuando un traductor vuelca un texto en una herramienta gratuita de inteligencia artificial generativa, como podría ser ChatGPT, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Al introducir ese texto, podríamos estar violando la propiedad intelectual del autor original. ¿Por qué? Porque esos datos no desaparecen, se utilizan para entrenar al modelo. Imaginad que subís un contrato confidencial o un guión de cine inédito para que la inteligencia artificial os ayude a traducir. Ese contenido sensible entra en la base de datos de la máquina. No solo estamos rompiendo las normas europeas de privacidad, sino que existe riesgo real de que esa información privada reaparezca en el chat de otro usuario en cualquier parte del mundo. Por tanto, para los profesionales en Italia y Polonia, la línea ética está trazada por esta ley europea. Si la herramienta pone en riesgo los datos, la privacidad o la propiedad de terceros, su uso no es solo ilegal, es profundamente antiético. Por otro lado, si pensamos en la realidad peruana, uno de los puntos que más preocupan cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada a la traducción es el manejo de información sensible. En la práctica profesional, muchos textos contienen datos que, bueno, por ética deben mantenerse estrictamente protegidos, pero cuando alguien sube estos documentos a modelos lingüísticos masivos, incluso sin darse cuenta, ya está exponiendo información que no debería salir del entorno de trabajo. Esto se vuelve aún más serio en sectores como el legal. Imagina, por ejemplo, la traducción automática de contratos o de documentos. No solo existe el riesgo de que la información financiera sensible quede comprometida, sino que además la IA puede introducir imprecisiones técnicas. Y esto pasa porque tiende a reemplazar términos específicos del marco legal peruano por equivalentes que parecen correctos, pero que en realidad cambian la intención jurídica del texto. Este tipo de alteración afecta directamente la fidelidad del mensaje, y en un contexto donde cada palabra tiene un peso legal, una mínima variación puede distorsionar por completo lo que se quiere comunicar.
Por todo esto, en escenarios tan delicados, el traductor profesional peruano no puede simplemente usar la herramienta y ya. Más bien, tiene que asumir un rol de supervisor experto, alguien capaz de identificar matices culturales, ajustar el registro adecuado y corregir cualquier desviación que la IA pueda generar. Bueno, siguiendo lo que dijo Kiara, yo quiero profundizar en cómo estos dilemas éticos se manifiestan en la práctica de la traducción con inteligencia artificial. En el Perú el uso de herramientas automáticas de traducción ha crecido bastante, pero aún existe una gran brecha en el acceso a tecnologías lingüísticas que respeten la diversidad cultural y lingüística del país. Un conflicto ético importante es que la mayoría de la IA está entrenada con variedades del español estándar, pero no está entrenada con lenguas originarias. Esto significa que muchas traducciones se vuelven inexactas o invisibilizan la identidad cultural de las comunidades. Por ejemplo, una IA puede traducir bien un texto en español en general, pero puede fallar en interpretar expresiones culturales, referencias históricas o incluso modismos regionales. Otro aspecto ético creo que es la responsabilidad del traductor humano cuando usa la IA como apoyo. No podemos confiar completamente en la máquina porque puede distorsionar el mensaje original, omitiendo matices o incluso generar traducciones ofensivas sin intención, obviamente. Así que aquí entra el rol ético del traductor, que tiene que revisar, debe corregir y garantizar que la traducción respete el contenido y el contexto. También considero que hay un riesgo en la dependencia excesiva de estas herramientas, porque si dejamos que la IA traduzca todo sin supervisión crítica, podemos perder habilidades profesionales esenciales y reducir la calidad de nuestro trabajo. Así que, en resumen, sí, yo creo que la IA puede ser una herramienta útil, pero en el Perú su uso debe ir acompañado de reflexión ética, sensibilidad cultural y la intervención activa del traductor humano. Y ese es el punto, la inteligencia artificial debe ayudar, pero no reemplazar la responsabilidad ética del traductor. Para concluir, es fundamental recordar que la inteligencia artificial no es el problema en sí mismo, sino más bien en cómo ésta es implementada. La IA en sí es una herramienta muy poderosa que puede potenciar enormemente el labor del traductor, o en este caso del intérprete. Sin embargo, como hemos podido ver en los diferentes casos de Perú, de Polonia e Italia, la principal preocupación o el principal conflicto son los éticos, que van desde el sesgo de los datos hasta la propiedad intelectual. Teniendo este conocimiento, ahora debemos saber que el uso de la IA exige un nuevo nivel de conciencia y responsabilidad profesional por parte de los traductores. En sí, la solución clave sería establecer directrices precisas, un marco ético fuerte que garantice que esta tecnología se use exclusivamente para mejorar la calidad y accesibilidad de la traducción y que no afecte a lo que es la precisión, la cultura ni la humanidad del mensaje como tal. En sí, podemos decir que el futuro de la traducción es un campo híbrido. ¿Por qué? Porque se puede colaborar entre el criterio experto del intérprete, el humano, y la eficiencia que puede ofrecer la máquina. Eso sería en sí nuestra conclusión.